apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente, sin llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre. Felices los que tienen alma de pobres. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Felices los que tienen alma de pobres. Aunque en vida se felicitaba diciendo, te alabarán porque lo pasas bien, igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Felices los que tienen alma de pobres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Lean tu nuestra delicta. Amén. Pueden tomar asiento un momento. Queridos hermanos, en el Evangelio, San Lucas
nos refiere la presencia no solamente de los apóstoles que acompañaban siempre al Señor, estaban día y noche con Él, y de hecho para eso, dice el Evangelio, Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él, para luego enviarlos a predicar. Pero San Lucas nos refiere que no solamente los apóstoles estaban todo el tiempo con Él, sino que además algunas mujeres piadosas que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Y pone el ejemplo de María Magdalena, de Juana y de Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Y en el fondo vemos plasmado en esto la piedad, como nos decía la primera lectura, una piedad desinteresada. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva ellas estaban con Cristo no solo por lo que les podía dar, porque lo que necesitaban el Señor ya se los había dado. Si necesitaban expulsión de los demonios, el Señor ya lo había hecho. Si necesitaban sanación, el Señor ya lo había hecho. Perfectamente ellas podían haberse devuelto a su casa, a su vida normal, porque ya tenían lo que necesitaban. Pero siguieron con el Señor. ¿Y por qué? Porque en definitiva estaban con Él por ser Él quien era, como lo decimos en el acto de contrición. Y por eso nosotros debemos arrepentirnos, por eso debemos rezar, por eso venimos a la misa, por eso cumplimos con nuestros deberes, por eso tratamos de cumplir los mandamientos, porque en definitiva no es solamente por un interés, porque saco alguna especie de provecho de eso, sino por ser quien Él es. Y por ser Dios se merece toda nuestra gratitud, todo nuestro agradecimiento, toda nuestra entrega, toda nuestra generosidad, porque se lo debemos todo por derecho propio. Y de hecho, eso es la virtud de la religión. La virtud de la religión es darle a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde de parte nuestra? Si todo lo hemos recibido de Él. La vida en el orden natural, y todos los dones en el orden natural lo hemos recibido del Señor, así como todo lo que usamos, el aire que respiramos, el sol que nos ilumina, la noche que nos permite el descanso, etcétera. Lo que comemos, todo lo ha dado el Señor, lo ha hecho Él. Pero con mucha mayor razón en el orden sobrenatural. La condición de hijos de Dios, el perdón de los pecados en la confesión, su presencia en la Santa Misa. Su presencia en nuestro corazón, pues Él quiere vivir en nuestras almas, es todo un don y un regalo del Señor. Por tanto, ¿qué tenemos, dice San Pablo en otro lugar, que no hayamos recibido? Si todo lo hemos recibido de Él, entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos a Él? ¿Solamente por interés? No. Lo que no significa que no podamos pedirle cosas, por supuesto. Pero, en definitiva, nuestra comunión con el Señor tiene que ser como estas mujeres que eran capaces de ayudarlo, incluso dice con sus bienes, simplemente porque querían estar con el Señor, porque lo amaban desinteresadamente. Y tenemos que aprender también a descubrir ese camino, el camino, como escuchábamos también en el Salmo, que es el camino de la confianza absoluta en el Señor. Felices los que tienen alma de pobres, que se entiende, ¿cierto?, que no se habla en primer lugar en el Evangelio de una pobreza material, sino que de una pobreza espiritual, es decir, no desear grandezas, dice otro salmo, que superan nuestra capacidad, sino que acallar y moderar nuestros deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Y cómo está un niño en brazos de su madre? Esperando que la mamá, como exigiéndole a la mamá que le dé lo que tenga que darle. El niño no exige nada, no puede, pero aunque pudiera, les aseguro que no lo haría. No exigiría nada, porque sabe, confía, que su mamá le va a dar lo que necesita. Y por eso simplemente está con ella por ser su madre. Y lo mismo no tiene que pasar con el Señor, y claro, mucho más profundamente. Porque, en definitiva, el Señor nos recuerda, como escuchábamos en el Salmo, que aunque uno en este mundo se alaben unos a otros diciendo te alabarán porque lo pasas bien, porque tienes éxito, porque consigues tus proyectos en el ámbito humano, igual irá a reunirse, dice el salmista, con sus antepasados y con esos que nunca verán la luz. Es decir, todo lo demás pasa, incluso la salud. ¿Se fijan? El Señor había mejorado, dice el Evangelio, a algunas de estas mujeres de males muy tremendos, pero ellas no se quedaron tranquilas con eso, como si la salud en este mundo, por ejemplo, fuera el bien más absoluto que podemos tener. Y no es así.
El bien más absoluto que podemos tener y que debemos tener en esta vida es nuestra comunión con el Señor, desinteresada. Estar con Él por ser quien Él es, por ser Dios, por ser nuestro maestro, por ser nuestro pastor, por ser quien nos perdona y por ser, por sobre todas las cosas, quien, por amor y desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, quiso derramar toda su sangre por cada uno de nosotros para redimir nuestros pecados y para darle ese sentido a nuestra vida. De tal manera que nuestra alma viva en la paz del Señor. ¿Y de dónde viene la paz? Viene también de la, digámoslo así, aminoramiento o incluso ausencia de intereses puramente humanos, de ser más santo que los demás incluso, por ejemplo. No, es que tengo que ser más santo que el otro, tengo que rezar más que el otro para que los demás lo vean. Y el Señor ya lo dice en el Evangelio, el que lo hace para que lo vean, recibirá su propia paga. Hay que hacerlo por amor. Y eso es lo que tenemos que aprender a descubrir, ¿eh? Porque pensemos, también recordemos que nuestro amor está herido por el pecado. Y entonces muchas veces buscamos ese amor como un egoísmo, como un interés propio y personal, o muchas personas que acuden al Señor solamente por el interés de una urgencia, porque están enfermos, porque se murió un familiar, porque alguien se va a casar o se va a bautizar y recién ahí se acuerdan de que Dios existe y van a la iglesia o le piden o le suplican. Y muchas veces sucede que una persona que con tanto interés le pide algo y el Señor no se lo da porque el único que sabe perfectamente lo que necesitamos o no es Él y no se lo da, se enojan con Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner esta humildad de reconocer que esa pobreza que el Señor nos llama a vivir es también un desinterés de nuestros propios intereses y estar interesados solamente y siempre en lo que Dios quiere. Porque el único que sabe perfectamente lo que necesito, cuándo y cómo, es el Señor. Y esa es, de una u otra manera también, la infancia espiritual que el Señor nos llama a vivir, pero en una comunión íntima con Él, permanentemente, como los apóstoles, como estas santas y piadosas mujeres. El Señor nos llama también a nosotros a poner en práctica de esa manera nuestra fe, nuestra religiosidad y nuestra piedad, porque Él es y será siempre el mismo ayer y hoy y siempre. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Cristo nos invita a todos a su cena en la cual entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Cristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste celebrar la cena eucarística en memoria tuya, enriquece a tu Iglesia con la constante celebración de tus misterios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Cristo, sacerdote único del Altísimo, que encomendaste a los sacerdotes ofrecer tu sacramento, haz que su vida sea fiel reflejo de lo que celebran sacramentalmente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo cuerpo todos los que comemos del mismo pan, refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Cristo, Rey venidero, que mandaste celebrar tus misterios para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Padre de bondad, nuestras súplicas que te presentamos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedictus es Dominus, benedictus es Pan,
Contigo faremos fructum teologam Deus como na substância mineralidade con edis formaste, a nobis brevis aqua de misterio me subixam lamentate consortes, humilitate me tuferientus es particips, Iesus Christus, hominus nostrum, per omnia saecula secula Romana. Benedictus es Domine Deus Universis, quae de tua legitate scepemus vinum cum tibi offeremus, fructum vitis et opere manu hominum, et novi fiat potu peritalis, benedictus Deus in saecula. Spiritu militatis et rerum contritus suscipiam te Domine, sic fiat sacrificium in conspectu tuo placiat tibi Domine Deus, lava me Domine novitate mea, ta peccatum meum, amén. Por conseguir, pregúntale a la manta si trajo alcohol gel antes de la comunión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte humildemente nuestros dones, te pedimos, Señor, que por estos misterios vayamos al encuentro de Jesús, mediador de la nueva alianza, y seamos purificados y renovados por su sangre salvadora, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Roberto Belarmino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto, a nuestro Obispo Juan Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella humildad, pureza y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por la lanza en su costado brotó el río de pureza para lavar la bajeza a que nos bajó el pecado. Cristo herida en manantial, tu muerte nos da la vida, que es gracia de sangre nacida en tu fuente bautismal. Por la lanza en su costado
brotó el río de pureza para lavar la bajeza a que nos bajó el pecado. Sangre y agua del abismo de un corazón en tormento, un Jordán de sacramento nos baña con el bautismo. Por la lanza en su costado brotó el río de pureza para lavar la bajeza a que nos bajó el pecado. Oremos. Alimentados con la comida y la bebida de la salvación, te pedimos, Padre, que seamos purificados con la sangre de nuestro Salvador, y ella sea para nosotros el manantial que brota hasta la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, acoja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Divino Jesús, que quieres que pidamos al Señor de la mies que envíe a ella buenos operarios, dígnate suscitar en tu iglesia y en particular en esta diócesis muchos y santos sacerdotes, que siéndolo en todo según tu corazón,
procuren celosamente por su sagrado ministerio la gloria de tu Padre Celestial y la salvación de las almas redimidas por tu sangre preciosa. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce e inmaculado Corazón de María, será salvación mía. glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios.